Sean bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Gusto de volverlos a ver. Qué precioso canto. Mientras el hermano Santiago pasa repartiendo los sobres para la ofrenda, quiero traerles los anuncios del día de hoy. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida y estamos ubicados en el 1251 Avenue, en el Suite 700 en la ciudad de Pittsburgh, California. 94531 es el zip code. Tenemos escuela dominical a la 1:30 y luego después tenemos a las 2:30 el servicio general. Los martes están reunidas las damas, las hermanas, a las 7 de la noche en línea en Messenger para orar. Y los miércoles tenemos el estudio en línea con nuestro hermano Jorge Berríos a las 10 de la mañana. Estamos empezando una nueva serie titulada La Ley de Dios. Interesante, está buenísima. Y ese mismo miércoles tenemos noche de oración con los varones también a las 7:30 de la noche. Los viernes también, ya para el próximo año, estaremos retomando el estudio en línea con nuestro hermano pastor Carlos Gutiérrez a las 10 de la mañana, la confesión de fe bautista de 1689. No se lo pierdan, hermanos. Y el sábado pues tenemos los estudios presenciales en la casa de nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Marlene Berríos a las 7 de la noche. Hicimos una excepción el día de ayer porque tuvimos que cumplir con algunos compromisos y se suspendió, pero para el próximo sábado estaremos una vez más reunidos en la casa de nuestro hermano. Y también anunciarles que el último domingo de cada mes tenemos la coinonía, el convivio a nivel iglesia, donde todos pueden traer su plato favorito para compartirlo con los demás, ¿verdad? Y ese mismo día también estamos celebrando el cumpleaños de esos hermanos que cumplieron años durante ese mes. En este caso, el último domingo del mes de diciembre vamos a estar celebrando los cumpleaños de los hermanos del mes de diciembre. Y un anuncio más, hermanos, no se lo pierda. A partir del 4 de enero tendremos clases de membresía a la 1:30 p.m. con nuestro hermano Jorge Berríos, aquí en la iglesia. Todos los domingos a partir del 4 de enero vamos a tener clases de membresía y hay algunas personas que están inscritas. Hermanos, si usted es miembro de la iglesia y le gustaría retomar esas clases, si hay algo que a usted le gustaría aprender más, porque ahí vamos a ver cosas interesantes, responsabilidades, qué podemos hacer, cosas que la membresía apunta hacia al creyente, qué son las cosas que podemos hacer en la iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades. Hermano, si a usted le gustaría ser miembro de esta iglesia, no se lo pierda, ¿verdad? Y no se pierda ninguna clase, porque de esa manera está demostrando que en realidad quiere ser miembro de la iglesia. Amén. Dios me los bendiga. Pues ahora vamos a orar por las ofrendas, pero también traemos un pensamiento, como lo decíamos en la clase dominical. Siempre traemos un pensamiento acerca de lo que es la ofrenda. Y en este versículo, Proverbios 11:25, dice la palabra: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este versículo presenta un principio espiritual y práctico. El alma generosa será prosperada. La palabra alma generosa habla de alguien que no solo da cosas materiales, sino que tiene un corazón dispuesto, abierto, un corazón compasivo. Esa persona no retiene, sino que comparte lo que Dios le ha dado. Dice que será prosperada, significa que Dios le retribuirá de muchas maneras. Y una de esas es provisión necesaria, paz en el corazón, favor con otros, alegría interior. A veces incluso bendición material. ¿Por qué no decirlo? A veces Dios nos bendice materialmente. No es una promesa de riqueza, sino de la bendición integral. O sea, que Dios concede quienes reflejan su carácter, ser generoso. Y de eso hablábamos el día de hoy en la clase dominical, de la generosidad. Y dice el verso: y el que saciare,
Él también será saciado. Saciar aquí es ayudar, es suplir, es refrescar a alguien con una necesidad. El pasaje enseña que quien invierte en otros, Dios mismo se encarga en llenar sus vacíos. Amén. El que da ánimo, recibe ánimo. El que da ayuda será ayudado. El que bendice será bendecido. Dios no permite que la generosidad de un creyente quede sin recompensa. Amén. Así es que esta enseñanza es clave, hermano. La generosidad abre la puerta de la bendición divina. Cuando cuidamos de otros, Dios cuida de nosotros. Cuando damos a otros, Dios llena lo nuestro. La generosidad no empobrece al creyente, al contrario, lo enriquece espiritualmente. Y le refleja él mismo, en ese acto está reflejando el carácter de Dios. Y eso mirábamos que como Pablo el día de hoy en la clase recogía ofrenda para bendecir a otros. Él llevaba y recogía la ofrenda y bendecía a otros. Bonito lo que estábamos aprendiendo el día de hoy acerca de la mayordomía en la clase dominical. Hermanos, se me olvidaba darles otro anuncio, aparte de la ofrenda que vamos a orar, es que si hay necesidad de suspender la clase dominical para recibir la clase de membresía, lo vamos a tener que hacer por un tiempo, porque vamos a ver un número más grande en la clase de membresía y tal vez en la clase dominical muy pocos. Entonces mejor, si hay un número grande en la membresía, vamos a vernos obligados a cancelarla temporalmente mientras se toma la membresía. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos porque, wow, tú hablas a nuestras vidas de diferentes maneras. Gracias, Padre, por mis hermanos que tienen ese corazón generoso, Señor, de poder dar y poder ayudar a otras personas. En este caso, Padre, están contribuyendo, Señor, a este ministerio, a esta iglesia donde hay necesidad. Donde hay necesidad, Señor, de poder, Señor, contribuir o pagar, cancelar, Señor, este lugar que nos han permitido estar, Señor, y que estamos completamente agradecidos con nuestros hermanos americanos que nos han permitido, Señor, ocupar este espacio. Gracias te damos, Señor, por esa bendición. Bendice a cada dador alegre, Señor, que ha dado de todo corazón y lo ha dado con alegría. Gracias te damos por esa bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por sus ofrendas y por ser tan generosos. Amén. Pues, sin más preámbulos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Y nuestro hermano Santiago mencionaba a Miqueas el día de hoy en la clase. Le dije yo, brother, de Miqueas es que voy a estar hablando el día de hoy. Y vamos a leer su palabra, hermano, y vamos a estar de pie en reverencia a su palabra. Si usted tiene un impedimento, hermano, puede quedarse sentado, no hay ningún problema. Si le duele la espalda, viene cojeando, le duele algo, puede quedarse sentado. Por su salud no hay ningún problema. Amén. Hemos titulado este mensaje, La promesa del Mesías en tiempo de angustia. Miqueas capítulo 5, verso del 1 al 4 dice así: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque
has permitido una vez más podernos reunir en este lugar, Señor, y poder aprender de tu palabra. Pedirte, Padre, que seas tú hablando, Señor, a esta iglesia, a través de mis labios, Señor, reconociendo, Padre, que no lo merezco. Soy una persona, Señor, llena de pecados, la cual te pido que me perdones, Señor, antes de traer tu palabra. Señor, usas mis labios para expresar lo que tú tienes que decir, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Gracias te damos, Señor, por este momento, por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Como introducción, hermanos, quiero traerles alguna información acerca de quién era Miqueas. Pues Miqueas fue un profeta menor en el Antiguo Testamento, contemporáneo de Isaías y Oseas, que ejerció su ministerio aproximadamente entre los años 700 y 740 a.C. Su nombre significa ¿quién como Jehová?, lo cual refleja el enfoque de su mensaje, lo incomparable, la grandeza y la santidad de Dios. Era originario, procedía él de Moreseret Gad, un pueblo rural al sureste de Judá. Por eso Miqueas se considera un profeta como un fuerte enfoque social, denunciando la injusticia, denunciando la opresión, denunciando la corrupción, tanto del pueblo como de sus líderes. Antes de entrar de lleno a los versos del 1 al 4, es importante, hermano, recordar dónde estamos en la historia del pueblo de Dios. El libro de Miqueas se desarrolla en uno de los momentos más oscuros de la nación. Judá vive una mezcla de peligrosa crisis política, de decadencia espiritual, y tenían un temor militar. Asiria, la potencia más cruel y violenta de su tiempo, ya había destruido el reino del norte y se acercaba cada día más a Jerusalén. El pueblo vive con miedo y sus líderes, en lugar de confiar en Dios, buscan alianzas humanas y prácticas religiosas vacías, vanas. Espiritualmente Judá estaba corrompida. Los jueces aceptaban sobornos, los líderes oprimían a los pobres, los profetas falsos predicaban lo que el pueblo quería oír y la idolatría estaba a la luz del día. Como que no ha cambiado mucho eso. Así es que ese era el ambiente. Había un caos. Pues Dios levanta a Miqueas para proclamar dos verdades. Número uno, que Dios va a juzgar el pecado de su pueblo. La ciudad de Jerusalén enfrenta sufrimiento y sufrimiento real, genuino. Número dos, Dios no los va a abandonar. Porque de en medio de esa disciplina, de esa corrección que se aproxima, Él promete enviar un rey diferente. Un pastor que traerá seguridad y paz permanente para la nación de Israel. Así es de que Miqueas 5 se ubica justo en ese punto donde él presenta ese oscuro pasado que tenía, pero el futuro estaba lleno de esperanza. Antes de hablar del Mesías que vendría de Belén, el profeta pinta el escenario de crisis, de humillación que venía hacia Israel. Así es de que la humillación de Judá no será su final. Será el camino por el cual Dios traerá el rey que va a gobernar con poder, que va a pastorear a todo y a cada uno de ellos. Finalmente tendrán verdadera paz. Así es que con este trasfondo en mente, hermanos, ahora sí vamos a entrar de lleno al versículo 1, donde dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Aquí Miqueas se dirige a la nación como hija de guerreros,
un título que recuerda a Jerusalén como una ciudad protegida, famosa por ser valiente. Sin embargo, aunque Jerusalén era militarmente fuerte, ahora el profeta la llama a reforzar sus muros. La indicación simple era una urgencia, porque está vulnerable. En un sentido eminente, está en peligro. En la teología bíblica, esto nos recuerda una verdad fundamental. La seguridad del pueblo de Dios nunca proviene de estructuras humanas. Nunca. La ciudad de Dios puede tener murallas, pero si han abandonado a su Dios, esas murallas no serán más que vacías. Y esto lo dice el Salmo 127, verso 1, donde dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que la crisis expone donde realmente está nuestra confianza, realmente donde estamos parados. Dios permite que Jerusalén sienta su fragilidad para que entienda que su dependencia debe de ser de Dios, de nadie más. Le dice en el verso: nos han sitiado. Esta frase resume la condición desesperante del pueblo. Un ejército enemigo rodea la ciudad. No hay salida, no hay provisión, no hay esperanza humana. Históricamente, Judá enfrentaba la amenaza del imperio asirio. El reino del norte ya había sido caído y ahora Judá venía al mismo destino cuando ellos se acercaban cada día más. Miqueas no suaviza su mensaje, no suaviza esa realidad. El juicio de Dios ya está a la puerta, les decía. La santidad de Dios como el telón de fondo de juicio es el asedio, no es un accidente político, sino una consecuencia moral de todo el pueblo. El pueblo había abrazado la idolatría, había abrazado la injusticia, había abrazado la corrupción. Y ahora Dios retira su protección y ahora ellos van a ser enfrentados con juicio por su pecado. El asedio expone que la desobediencia siempre traerá consecuencias y eso lo hemos vivido nosotros en carne propia. Incluso para el pueblo que llevaba su nombre, que es el nombre que nosotros también llevamos. Le dice que con vara van a herir en la mejilla al juez de Israel. Hermanos, esta es una imagen de humillación, una humillación extrema. Ser golpeado en la mejilla con una vara no es acto de disciplina militar, sino un acto de vergüenza pública en delante de todos. El juez de Israel se refiere al líder que estaba en su momento, probablemente el rey, quien debería representar la dignidad, el honor, la autoridad de su pueblo. Pero debido al pecado de la nación, sus liderazgos se rebajó. Esto cumple un patrón bíblico. Cuando la nación peca, Dios entrega a sus líderes a humillación. Jeremías 22, del 24 al 30. Esto se llama crisis de liderazgo espiritual. Cuando los líderes fallan en guiar al pueblo en fidelidad, la caída del liderazgo arrastra a toda la nación. Y eso lo vemos hoy en estas guerras que hemos estado viendo, que han estado sucediendo. Sus mismos líderes han arrastrado sus propias naciones. Esto tiene varias enseñanzas doctrinales. Número 1, podemos ver la santidad de Dios que exige juicio. En Miqueas 5:1 muestra que Dios no ignora el pecado de la nación. La santidad divina no permite indiferencia hacia la injusticia, la idolatría, la corrupción. Número 2, la seguridad humana es insuficiente. Las murallas, las armas, las estrategias, los gobiernos fallan. Solo Dios puede protegerla. Y sin Él, toda fortaleza es en vano. Número 3, el liderazgo es importante. Un pueblo con líderes débiles espirituales es un pueblo en peligro.
La humillación del rey muestra que la ruina de la nación refleja la ruina moral de sus líderes. Número 4, la disciplina de Dios es un acto de misericordia. El asedio no es una escena para destruir definitivamente, no, sino para corregir al pueblo y prepararlo para el Mesías prometido. ¿Debemos nosotros aplicar esto? ¿Estamos confiando nosotros en este edificio? ¿Estamos confiando en los ministerios? ¿O confiamos nosotros, hemos puesto nuestra confianza en los presupuestos, en nuestra cuenta bancaria, en su nombre, en su tradición? O sea que, al igual que Jerusalén, una iglesia puede tener murallas, programas, multitudes de personas, pero sin obediencia a Dios, estamos espiritualmente sitiados. No hay manera como salir. Dios disciplina a su pueblo para llamarlo de vuelta a la fidelidad. Cuando una iglesia atraviesa crisis, atraviesa divisiones, atraviesa escándalos, pérdida de miembros, falta de vitalidad espiritual, debe preguntarse qué está revelando Dios sobre esto, sobre estas personas en su corazón. El asedio de Judá reveló su pecado. La crisis de hoy revela nuestra necesidad de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. La importancia del liderazgo es piadoso. Si el juez de Israel fue humillado por su infidelidad, ¿qué pasa con los líderes de la iglesia cuando comprometen la verdad? Cuando no hablan con la verdad. Cuando hablan a sus miembros solo lo que quieren oír. La iglesia debe orar por sus líderes. Debe exigir fidelidad doctrinal. Debe rechazar el liderazgo carnal, superficial o corrupto. La decadencia de los líderes es la raíz de muchas crisis en las iglesias hoy en día, iglesias modernas. La humillación prepara el camino para Cristo. A eso venía. Así como la humillación del rey en Miqueas, que preparaba la llegada del rey verdadero, la crisis de la iglesia de hoy pueden preparar un avivamiento genuino si no nos volvemos a Cristo como nuestra única esperanza. Amén. Este verso 1 nos recuerda que Dios, Él toma en serio la santidad de su pueblo. Jerusalén fue sitiada no por fuerza del enemigo, sino por la debilidad espiritual de la nación. Y cuando Dios permite que nuestras murallas tiemblen, no es para destrucción, sino para mostrarnos que nuestra única fortaleza real está en Él. Cuando los líderes fallan, Cristo sigue siendo el Rey fiel. Cuando el pecado corrompe, su gracia restaura. La humillación del pueblo prepara la exaltación del Mesías. Este texto, mi hermano, nos lleva a examinar nuestros corazones, a corregir nuestros caminos y volver a Cristo, al pastor y el Rey verdadero. Amén. En el verso 2, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios, hermanos, levanta una promesa mesiánica, mostrando que la esperanza del pueblo no es o no será un rey humano, no, será el rey que Dios estaba por enviar. Le dice: pero tú, Belén Éfrata. Aquí hay un contraste en el hebreo. Esta palabra, pero, marca un giro. A pesar del juicio, Dios actúa en gracia. Belén Éfrata era un lugar pequeño, sin importancia. No tenía peso militar ni político, mas sin embargo Dios escoge lo pequeño y despreciado para manifestar su gloria.
Esto se conecta con el patrón bíblico de la elección divina. Dios escogió a David, un pastor insignificante. Dios escogió lo débil para avergonzar al fuerte. Primera de Corintios 1:27. Aquí la soberanía absoluta de Dios se mira. Dios no necesita grandezas para cumplir sus propósitos. Al contrario, Él exalta su gloria usando instrumentos modestos, sencillos, simples. La idea es de que lo que el hombre considera irrelevante, Dios lo usa para su obra redentora. Así la gracia elimina cualquier orgullo humano, porque somos orgullosos, hermano. Le dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Esta frase anuncia el Mesías que nacería y iba a nacer en Belén. El Nuevo Testamento identifica claramente este pasaje como una profecía mesiánica. Fue la primera vez que se anunció el lugar específico donde iba a nacer el Mesías. En Mateo 2, del 4 a 6, cita especialmente esa cita que estamos anunciando. En Juan 7:42 también reconoce la expectativa judía que ha de venir, el Mesías que estaba por venir a la ciudad de Belén. El Mesías es llamado aquí Señor en Israel, un título asociado con la realeza y autoridad, una autoridad divina. No sería un rey más, sino el rey establecido por Dios, aquel que gobernaría conforme al corazón de Dios. Salmo 2:6. Este rey no es meramente político. Él es soberano, enviado por Dios para establecer su reino eterno. El verso sigue diciendo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es la parte más teológicamente profunda del versículo. Las salidas del Mesías se refieren a su origen. Se refiere a de dónde él venía, de su existencia previa. Miqueas aquí está afirmando que el Mesías es eterno, que el Mesías existe desde antes de que existiera Belén. Existía desde antes de su naturaleza divina. Este lenguaje coincide con las revelaciones del Nuevo Testamento, donde dice en Juan 1, del 1 al 3, dice, el verbo es eterno y es Dios. En Juan 8:58 dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aquí estamos ante la doctrina de la eternidad del Hijo. El Mesías no comienza a existir en Belén, ahí solo asume carne, pero su ser no tiene inicio, hermano. El texto afirma la preexistencia y la divinidad de Cristo, con claridad sorprendente para un profeta del siglo 8 antes de Cristo. Aquí podemos ver la soberanía de Dios. El lugar del nacimiento del Mesías fue determinado siglos antes, mostrando que la historia está gobernada por Dios. La humillación voluntaria de Cristo. Él como rey, Él va a nacer de un pueblo humilde, no en un palacio, hermano. La preexistencia y la deidad de Cristo, Miqueas identifica al Mesías como eterno, lo cual es propiedad exclusiva de Dios. La fidelidad del pecado de Dios, del pacto de Dios, Dios cumple su palabra aún en tiempos de oscuridad. Esa es la fidelidad del pacto de Dios. ¿Qué podemos aprender de este verso? Que Dios usa lo pequeño para su gloria. Belén no era relevante, mas sin embargo, ahí nació el rey. La iglesia no debe medir su valor por el tamaño, por recursos o reconocimientos. Dios puede usar
sus vidas, mi vida, la vida de su familia, de toda la iglesia, para su gloria. Aun si el mundo nos considera insignificantes. Cristo es el centro de toda esperanza espiritual. El único que puede gobernar la vida de los hijos de Dios es aquel que es el Señor de Israel. La iglesia no debe depender de líderes humanos como su fuente de salvación. Nunca. Cristo no comenzó en Belén, el Belén eterno del Hijo. El nacimiento del Mesías fue encarnación, no un inicio. Esto nos llama a adorar a Cristo como Dios verdadero, como Él es. Nuestra adoración debe ser reverente, centrada en la santidad de Cristo y su gloria eterna, no en cosas superficiales o emociones. La fidelidad de Dios sostiene a su pueblo. Mientras Judá enfrentaba amenazas militares, Dios habló con esperanza. Cuando todo parecía oscuro, Dios ya ha preparado la provisión desde antes de que el pueblo se lo pidiera. Hermanos, este es uno de los textos mesiánicos más profundos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque anuncia el lugar del nacimiento del Mesías, anuncia su misión como soberano y anuncia su naturaleza divina y eterna. Este versículo es una invitación a contemplar la majestad de Cristo, el Rey que nació en humildad, pero que ahora reina con gloria a la diestra del Padre. El verso 13 en Miqueas 5:3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. El profeta anuncia que antes de que la llegada del Mesías, Dios va a permitir que su pueblo atraviese un tiempo de abandono, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de juicio, por los asirios y también por los babilónicos. Pero ese abandono no es definitivo, es parte del plan soberano de Dios para preparar la redención. Le dice, pero los dejará. Así empieza el verso. Este dejar, esta palabra dejar, no significa que que los va a dejar abandonados. Absolutamente no significa esto, sino que esto significa que los va a disciplinar. Que el Señor va a tener un silencio, que Él va a retirar su protección. Dios disciplina soberanamente para restaurar, no para destruir. Su abandono es judicial, pero no temporal. Dios se va a retirar para que el pueblo perciba su necesidad de salvación que ellos necesitan de parte de Dios. O sea que la santidad de Dios exige disciplina. La gracia no elimina la corrección, la gracia la usa para poder atraernos a Él, para poder reconocer nuestro error. Y ahí le dice hasta un tiempo o hasta el tiempo. O sea que va a haber un límite de tiempo. La disciplina tiene final definido por el calendario soberano de Dios. No porque nosotros pongamos fecha. La fecha la dispone Él. Este tiempo es el mismo que Pablo reconoce cuando él dice él en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí podemos ver el calendario de Dios. Dios dirige la historia con precisión absoluta. Ni un día antes, ni un día después. Es cuando Él dice. Dios controla la historia, no los imperios, no los reyes, no los hombres. No, Dios la controla. Dice que dé a luz la que ha de dar a luz. Esta frase conecta con Miqueas del verso anterior en el verso 2, donde dice que apunta claramente al nacimiento del Mesías. O sea que la precisión corresponde a Isaías 7:14, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Y en Mateo 1, 22 al 23, dice que está cumpliendo con el nacimiento de Jesús. Y en Lucas 1:31 dice que ahí se le anunció a María. O sea que la frase, la que ha de dar a luz, es literalmente a lo que se refiere a una mujer específica que Dios ya escogió para que diera a luz al Salvador. El nacimiento de Cristo es el punto decisivo donde termina el juicio y comienza la redención. Amén. Dice el verso, y el resto de sus hermanos. Esta palabra resto es uno de los temas más importantes de los profetas. Es el remanente fiel. Amén. De eso estábamos hablando, casualidad en la clase dominical. El hermano habló del remanente. Esto quiere decir que va a preservar la gracia. Esto va a preservar el pacto. Esto representa a los verdaderos creyentes dentro del pueblo visible de Dios. O sea que la salvación ha sido para el remanente, nunca para una masa. No, es para un remanente. Y dice, se volverá con los hijos de Israel. Aquí se anuncian dos restauraciones. Número uno, el pueblo va a regresar después del exilio. Número dos, va a ser restaurado espiritualmente. El remanente va a regresar a Dios mediante el Mesías. Esto se cumple plenamente en Cristo, hermano. En Juan 10:16 dice, otras ovejas tengo, oirán mi voz y habrá un rebaño. Uno, no dos, un rebaño. Efesios 2:11 al 14 dice, judíos y gentiles unidos por un solo pueblo. Uno. O sea que el Mesías reúne a sus hermanos en un solo cuerpo espiritual que es la iglesia. Amén. La soberanía de Dios en la historia, hermanos, Dios define el tiempo exacto de disciplina y restauración. Nada ocurre que no esté dentro de su plan. Nada ocurre por casualidad. Está ya dentro del plan de Dios. La disciplina amorosa de Dios es el abandono temporal, es un acto de gracia para llevar al pueblo a Cristo. Y la centralidad del Mesías, la historia gira en torno al nacimiento de nuestro Salvador. El remanente fiel, Dios siempre preserva para sí un pueblo verdadero. La unidad final del pueblo de Dios, el Mesías reúne a judíos y gentiles para un solo rebaño. Así que cuando Dios a veces nos deja, hermanos, es para disciplinarnos, pero no para destruirnos. Hay etapas donde Dios parece estar en silencio, pero su silencio no es ausencia, es una formación divina que está haciendo dentro de nosotros. Amén. Una manera de mostrarnos de cómo Él nos va a formar. De una manera de cómo le dice a Isaías que vaya a la casa del alfarero y que mire ese barro, cómo lo va a formar y después de formado, cómo lo va a meter al fuego. Hermanos, cuando la iglesia pasa por pruebas, no debe correr a estrategias humanas, sino volvernos a Dios, aunque nos discipline. Pero eso nos va a restaurar. El plan de Dios tiene tiempos específicos. Nada en la vida de la iglesia es improvisado. Hay un tiempo de dar a luz para que cada obra de Dios, lo que Él quiera, Él lo va a hacer en su momento. Hay que esperar confiadamente. Dios nunca llega tarde. El plan de Dios es perfecto. Cristo, hermano, es la respuesta de Dios al sufrimiento humano. El abandono termina cuando el Hijo nace. A partir de ese momento, estamos siendo restaurados. O sea que la solución de Dios no es política, económica o emocional. Es Cristo la solución. La iglesia debe vivir como un remanente fiel. Dios no busca multitudes superficiales,
sino un pueblo santo, obediente y perseverante. Hermanos, el tamaño no determina la fidelidad. No determina eso, pero la pureza sí. Cristo une a los suyos en un solo cuerpo. El remanente regresa con los hijos de Israel. No hay divisiones en la iglesia de Cristo basadas en la cultura, razas, estatutos, nada de eso. La iglesia debe reflejar una unidad en amor, servicio y humildad. En resumen, hermanos, en este verso 3, Dios disciplina pero no abandona. El nacimiento del Mesías es el punto decisivo de la redención. Dios preserva el remanente fiel. Cristo reúne a su pueblo en unidad y en espíritu. Es un versículo profundamente cristológico y llena de esperanzas para el pueblo de Dios. Amén. En este verso 4, Miqueas 5:4 dice, y estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este versículo describe la obra pastoral real y universal, que era del Mesías anunciado en Miqueas ya en el 5, 1, 2 y 3. Aquí vemos cómo será su gobierno y cómo va a efectuar y cómo va a ser llevado su pueblo. En su contexto, hermanos, después del anuncio del nacimiento del Mesías, que era en Belén, y el tiempo de disciplina y de restauración, que lo vimos en el verso 3, Miqueas ahora revela la función del Mesías como pastor y rey. Es una transición clara de él que es humilde en su nacimiento donde él nace, sufrimiento que es disciplina y el exilio, y la gloria que es reinando poderosamente en todo el universo. Todo este progreso es un despliegue de la soberanía de Dios en la historia redentora. Dice la frase o dice este verso para empezar, dice, y estará. En el verbo hebreo usado aquí implica permanencia, firmeza, estabilidad. Estará. O sea que el Mesías no será un líder vacío, no, sino que va a ser un rey establecido, inmutable, fiel en su gobierno. Esto apunta al Salmo 110 del 1 al 4, donde dice que el reinado va a ser eterno del Mesías. En Hebreos 7, 24 y 25 dice que Cristo tiene un sacerdocio permanente. En Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo, como lo vimos anteriormente, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que esto es el atributo divino de inmutabilidad. Dios no cambia. Dios no cambia y su Mesías tampoco cambia. Y dice, y apacentará. Va a apacentarnos. Aquí aparece la imagen fundamental del Mesías como pastor, que nos va a apacentar. Esto significa que va a gobernar, significa que nos va a cuidar, significa que nos va a guiar, significa que nos va a proteger y que nos va a proveer. Esta misma imagen, hermanos, aparece en Ezequiel 34, donde dice, Dios mismo va a pastorear a su pueblo. En Juan 10:11 dice, Cristo es el buen pastor. Y en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que el Mesías va a apacentarnos como Dios mismo, porque Él es el Dios encarnado. La obra pastoral de Cristo es teológicamente de igual manera de lo que nuestro Dios quiere que lo haga, porque Él es Dios, es el mismo. Dice que con poder de Jehová. Cristo no gobierna con poder humano, sino con el poder divino de nuestro Padre Celestial. El término poder aquí es fuerza, autoridad, soberanía, capacidad invencible. En el Nuevo Testamento confirma esta autoridad. En Mateo 28, 18 dice, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Ese es el poder. En Filipenses 2:9
dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en Apocalipsis 1:8 dice, Cristo es el Todopoderoso. O sea que la iglesia no está pastoreada por cualquier líder. No, es por Dios mismo, el Todopoderoso que fue hecho hombre. Dice el verso, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. O sea que el nombre en la Biblia representa carácter, representa autoridad, representa identidad y representa reputación. O sea que la grandeza de Jehová en su gloria revela en el Éxodo 34 que Cristo va a pastorear conforme a su gloria divina. Este pasaje, hermano, nos enseña una profunda verdad cristológica. Aunque Cristo es Dios como Mesías y siervo, actúa perfectamente y sometiéndose al Padre. Aquí vemos distinción de persona y unidad en esencia de la Trinidad. El Mesías es enviado por Dios, obra el poder de Dios y aporta la gloria de Dios porque es Dios. Dice, y morará, dice que vamos a morar seguros. Seguridad es una palabra clave para entender el reino del Mesías. En Cristo, el pueblo tiene seguridad espiritual. Juan 10:28. Tiene seguridad eterna. Romanos 8:31. Tiene seguridad contra el mal. Salmos 1:21. La seguridad no depende de circunstancias, sino de presencia de ese Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sigue diciendo el verso, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. O sea que quiere decir que el Mesías será reconocido y exaltado globalmente. Y esto cumple el Salmo 2:8 que dice que Dios le da a las naciones por heredad, por herencia. Daniel 7:13 dice que tiene dominio eterno sobre todos los pueblos. En Mateo 28:19 dice que va a discipular a todas las naciones. Y en Apocalipsis 7:9 dice que toda tribu, lengua y nación lo van a adorar a Él. O sea que el reinado de Cristo no tiene fronteras, hermano. No es un rey local que solo en ese lugar, no. Es un rey universal en todo el universo. Esto demuestra que Cristo no es un salvador cualquiera de solo cierta región, sino es el rey soberano de toda la creación. Él va a estar firme, constante, inquebrantable. Cristo es el buen pastor prometido. Apacienta como Jehová, porque comparte su esencia junto con Él. La presencia y su poder del Mesías gobierna en el poder de Jehová, no con fuerzas del ser humano, no. Aquí podemos ver la Trinidad en acción. El Hijo obra en el nombre y el poder a través del Espíritu Santo. La seguridad eterna del pueblo de Dios, nuestra seguridad está en la persona del pastor, nuestro Rey Jesucristo, no en nosotros mismos. Es un reino universal que es de Cristo. Cristo es el Rey de todas las naciones, no solo de Israel, hermano, porque por ahí andan los judaizantes, va diciendo que solo, no, de todo el universo. La iglesia, hermano, debe confiar en el liderazgo perfecto de Cristo. No hay temor cuando Cristo es el pastor. Su cuidado es sabio, santo y soberano. En tiempos de incertidumbre, la iglesia debe mirar más al pastor divino que las circunstancias. El poder que sostiene la iglesia proviene de Jehová, no de los hombres. Cristo es el que va y sigue pastoreando con poder de Dios. Por eso la iglesia no puede ser destruida. La iglesia debe abandonar la confianza de métodos humanos y depender de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. La iglesia, nosotros como iglesia debemos reflejar la grandeza del nombre de Jehová. Si Cristo nos está pastoreando, debemos como iglesia vivir y honrar ese nombre. Cada decisión, hermanos, cada ministerio, conducta debe apuntar
y glorificar a Dios, no a la fama humana. El pueblo de Dios puede vivir en verdadera seguridad, no por estabilidad económica, política o militar, sino porque Cristo reina en nuestros corazones. El temor es expulsado cuando recordamos quién es nuestro pastor, quién es nuestro rey. La misión de la iglesia es global porque Cristo es el Rey universal. El Mesías es engrandecido hasta los fines de la tierra, dice este verso. El evangelismo, las misiones, discipulados, no son opcionales, son una extensión del reino de Cristo. Hermano, ya para terminar, quisiera hacer una reflexión acerca de este versículo basado en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas, hermanos, profetizó en días oscuros. El pueblo vivía bajo corrupción, idolatría, violencia, injusticia. Había una amenaza que iban a ser invadidos. Era un tiempo donde parecía que la fidelidad de Dios estaba lejos y donde la angustia dominaba los corazones. Sin embargo, en medio de esa crisis, Dios hizo brillar una promesa. El Mesías vendría. Y su llegada nacería desde un lugar inesperado, la pequeña Belén. Dios trae esperanza cuando la angustia parece dominar. Belén no era importante, no era estratégica, no tenía poder. Pero ese es justamente el punto, hermanos. Dios siempre sorprende levantando su obra en los lugares más humildes, en los momentos más difíciles. Mientras el pueblo veía ejércitos, veía amenazas, injusticias y veía un caos, Dios estaba viendo un plan eterno, trazado desde los días de la eternidad que culminaran en la llegada del Salvador. Hoy, hermanos, también vivimos tiempos de incertidumbre, crisis económica, problemas familiares, enfermedades, divisiones, inseguridad. Vivimos preocupados por el futuro. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? La respuesta de Miqueas sigue siendo válida y sigue siendo la misma. Dios no abandona a su pueblo. Él siempre está obrando incluso cuando no podemos verlo. El Mesías no vendría de una gran ciudad, ni de un palacio, ni de una nación poderosa. Vendría de Belén, la ciudad que nadie tomaría en cuenta. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios no necesita grandeza humana para cumplir sus planes. Dios usa lo humilde para mostrar su gloria. Dios transforma lo despreciado en instrumento de bendición. Así hoy en día, hermanos, Dios puede usar nuestras vidas aunque no sintamos, aunque nos hagan sentir los más pequeños, los más limitados, o que no seamos dignos. Pero nunca subestimemos lo que Dios puede hacer con una persona que se rinde a Él. Aún si piensa que no tiene mucho para ofrecer, porque a veces así nos sentimos, que no tenemos nada que ofrecer. Pero la promesa de Cristo es nuestra esperanza presente. El Mesías profetizó que Miqueas 5:2 ya vino, que es Jesús, el Hijo Eterno. Él es la prueba de que Dios cumple sus promesas, aun si tarda según nuestras perspectivas. Así como Cristo vino en tiempos de angustia, Él también entra hoy en nuestras angustias, para darnos descanso al que está cansado, para dar fortaleza al que está débil, para traer dirección al que está confundido, para traer luz al que camina en tinieblas.
Lo que Belén fuera para Israel, Cristo es para nosotros ahora la luz que rompe la oscuridad. Aleluya. La esperanza que vence el temor, la promesa que sostiene el alma. Así es que cuando enfrentamos angustias, hermanos, recordemos que Dios está obrando aunque no lo veamos. Amén. Cuando nos sintamos pequeños, despreciados, miremos cómo Dios usó a Belén, lo humilde en ese escenario, que lo usó perfecto para su gloria. Cuando nos sintamos que la respuesta tarda, recordemos que Cristo vino en el tiempo perfecto. Aleluya. Cuando la vida presente sea pesada, afirma tu fe en Cristo, hermano, cuya eternidad garantiza a su pueblo que nunca falla. Para concluir, la promesa del Mesías no fue dada en tiempos fáciles, sino en medio de angustia. Eso, hermano, nos enseña que la fidelidad de Dios brilla más fuerte cuando la oscuridad alrededor parece más espesa. Y Cristo sigue siendo hoy la promesa que sostiene nuestra esperanza. Aleluya, así es. Hermanos, si usted tiene a Cristo, tiene todo lo que necesita. Aleluya. Tiene todo lo que necesita para enfrentar esos tiempos difíciles. Porque aquel que fue prometido en Belén sigue siendo tu pastor, mi pastor. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Oh, Dios de la gloria, gracias, Padre, Señor y Padre celestial. Te damos gracias porque tú eres un Dios que mira lo sencillo, lo pequeño, aún lo despreciado para manifestar tu grandeza. Gracias porque así como escogiste a Belén, una aldea humilde para que ahí naciera nuestro Salvador Jesucristo, también nos has mirado a nosotros con misericordia, no por lo que somos, sino porque tu inmenso amor nos abraza. Padre, reconocemos que nada de nosotros merece tu gracia, pero aún así nos escogiste para ser tus hijos, para salvarnos, para levantarnos y para mostrar tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar en humildad, a volver a lo que tú valoras, a reconocer que tú sí perfeccionas a cada persona en su debilidad. Que nuestras vidas, aunque sencillas, puedan reflejar la belleza de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y que tu luz brille a través de lo que el mundo no considera importante. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tomar lo pequeño para hacer cosas grandes. Gracias por salvarnos, por llamarnos y por hacernos parte de tu historia eterna. Gracias, Padre, porque siempre recordamos que la obra más valiosa que ha sucedido en nuestras vidas vino por medio de un Salvador y que nació en humildad y que ahora reina con gloria, Señor. Oh Dios de la gloria, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdalos, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén.